Cuando me detuve en el semáforo en rojo, vi a mi hija mendigando, contando monedas mientras cargaba a su bebé en brazos. Le pregunté, ¿dónde están el carro y la casa que te compramos? Ella me respondió que su esposo y su suegra se habían quedado con el carro, le habían quitado todo su dinero, la habían echado de la casa y la amenazaban con quitarle también a su hija. El semáforo cambió a verde, pero no moví el auto. Los conductores detrás de mí comenzaron a tocar el claxon con furia, pero no me importó. Mi hija Natalia estaba allí, parada en la esquina de la avenida principal con el uniforme de una cafetería barata, sosteniendo a mi nieta de apenas 5 meses contra su pecho. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban mientras contaba las monedas que había juntado durante su turno. La bebé lloraba con ese llanto débil de quien tiene hambre, pero ya no tiene fuerzas para gritar. Bajé del auto tan rápido que dejé la puerta abierta. Los claxones seguían sonando. Alguien me gritó que me quitara, pero caminé directo hacia ella. Natalia levantó la vista y al verme, su rostro se descompuso. No era vergüenza lo que vi en sus ojos, era terror puro. «Papá», susurró con la voz rota, «no deberías estar aquí». «¿Dónde están el carro y la casa?». Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero la rabia ya estaba hirviendo en mis venas. «¿Dónde está todo lo que tu mamá y yo te dimos?». Natalia apretó a la bebé contra su pecho, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ernesto y su mamá se quedaron con todo. Me echaron hace 3 semanas. Dijeron que la casa estaba a nombre de Ernesto, y que yo no tenía ningún derecho. El carro también. Todo. Su voz se quebró completamente. Y ahora doña Lucía quiere quitarme a Miranda. Dice que no soy apta para ser madre, que no tengo dónde vivir, que no tengo dinero. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. ¿Dónde están viviendo? En la casa, papá. En nuestra casa. Ernesto trajo a otra mujer. Doña Lucía me dijo que yo era solo una incubadora, que Miranda siempre fue de ellos porque Ernesto es el padre biológico, y yo no tengo nada que ofrecer. Natalia sollozó. Y tienen razón, papá. Mira dónde estoy. No tengo dinero. Vivo en un cuarto rentado que comparto con otras 3 chicas. Apenas puedo pagar la comida de Miranda. Sube al auto, le dije con la mandíbula apretada. Papá, no puedo. Mi turno termina en 2 horas y si falto me despiden. Necesito este trabajo. Sube al auto. Repetí cada palabra con firmeza. Natalia obedeció. Tomé a mi nieta en brazos y sentí cómo sus costillas se marcaban contra mi pecho. Esa bebé estaba desnutrida. La rabia que sentía ahora tenía nombre y apellido. Ernesto Guzmán y su maldita madre Lucía. Llevé a Natalia y a Miranda directo al departamento que mi esposa Elena y yo compartíamos. Elena estaba preparando la cena cuando entramos. Al ver a Natalia, dejó caer la cuchara de madera que tenía en la mano. «¿Qué pasó?». «Después te explico», dije entregándole a la bebé. «Báñala, aliméntala. Natalia, tú también báñate y come algo». «No voy a aceptar un no». Mi hija asintió en silencio y se dirigió al baño. Elena me miró con esos ojos que conocía desde hacía 35 años, los que me decían que algo terrible había pasado, pero que confiaba en que yo lo resolvería. «¿A dónde vas?», me preguntó. «A recuperar lo que es nuestro». Conduje directo a la casa que Elena y yo le compramos a Natalia cuando se casó con Ernesto hace 2 años. Era una casa modesta pero digna, en un barrio tranquilo. Pagamos 150,000 pesos en efectivo porque queríamos que nuestra hija empezara su matrimonio sin deudas. También le compramos un auto usado pero en buen estado, otros 80,000 pesos que sacamos de nuestros ahorros de toda la vida. Todo para que Natalia tuviera un buen comienzo. Cuando llegué, el carro de Natalia estaba estacionado en la entrada. Solo que ahora tenía calcomanías nuevas y un ambientador colgando del espejo retrovisor. Toqué la puerta con fuerza. Ernesto abrió con una cerveza en la mano y una sonrisa arrogante en el rostro. Tenía 26 años, pero se comportaba como un adolescente consentido. «Don Roberto», dijo con ese tono burlón que siempre usaba. «¿Qué lo trae por aquí? ¿Dónde está mi hija? Natalia no vive aquí». Se encogió de hombros. «Ya no somos pareja. Ella decidió irse». «Decidió irse», repetí con sarcasmo. «¿O la echaste?». Ernesto dio un trago a su cerveza. «Mire, don Roberto, lamento cómo terminaron las cosas, pero esta es mi casa. Mi mamá y yo tenemos nuestros planes y Natalia ya no forma parte de ellos». «Tu casa», dije sintiendo la sangre hervir. «Esta casa que yo pagué. Está a mi nombre», respondió con una sonrisa victoriosa. «Revise los papeles». Todo legal. Fue entonces cuando apareció doña Lucía detrás de él. Tenía 53 años, pero se vestía como si tuviera 20, con esa arrogancia de quien cree que el mundo le debe todo. «Roberto», dijo con falsa dulzura, «qué sorpresa verte aquí. ¿Dónde está mi nieta?». «Miranda está perfectamente bien sin Natalia», respondió cruzándose de brazos. «Esa muchacha no tiene estabilidad emocional ni económica para criar a una niña. Ernesto y yo vamos a solicitar la custodia completa». «¿Con qué dinero?», le pregunté. «Porque Ernesto nunca ha trabajado un día completo en su vida». Doña Lucía sonrió con esa sonrisa que me daban ganas de borrar de su cara. «Con el dinero de la venta de esta casa. Ya tenemos comprador. Nos mudaremos a un lugar más grande y Miranda crecerá con todo lo que necesita, sin una madre inestable arrastrándola hacia abajo. Esta casa no se vende», dije con los dientes apretados. «Claro que sí. Como le dijo mi hijo, está a su nombre. Nosotros decidimos qué hacer con ella». Doña Lucía me miró de arriba abajo con desprecio. «Y francamente, Roberto, ya hiciste tu parte. Le diste a Natalia un buen comienzo. No es nuestra culpa que ella no supiera aprovecharlo. Un buen comienzo que tú y tu hijo robaron». «Robaron es una palabra muy fuerte», dijo Ernesto.
Nosotros solo tomamos lo que era nuestro por derecho. Yo soy el esposo. Esta es mi casa. Respiré profundo intentando controlar la furia que amenazaba con explotar. Tienen 24 horas para devolverle a Natalia todo lo que le quitaron. El auto, el dinero, todo. Doña Lucía se rió. Realmente se rió en mi cara. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? Todo está legal, Roberto. Natalia firmó los papeles poniendo la casa a nombre de Ernesto cuando se casaron. Fue su decisión, porque tu hijo la convenció diciéndole que era necesario para el matrimonio. Detalles, dijo doña Lucía agitando la mano. Lo importante es que ahora todo es nuestro, y en cuanto a Miranda, pronto también lo será. Natalia no tiene ni dónde caerse muerta. Ningún juez le dará la custodia a una mendiga. Esa palabra, mendiga, me atravesó como un cuchillo. Porque tenían razón en algo. Mi hija estaba literalmente mendigando en una esquina solo unas horas antes. Esto no se va a quedar así, dije dándome la vuelta. Claro que sí, respondió Ernesto detrás de mí. Ya se quedó así. Natalia perdió. Nosotros ganamos. Así es la vida, don Roberto. Cuando regresé al departamento, encontré a Elena meciéndose en la silla con Miranda dormida en sus brazos. Natalia estaba sentada en el sofá con una taza de té caliente entre las manos, todavía temblando. ¿Fuiste a la casa?, preguntó con voz pequeña. Sí, ¿y? Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. Vamos a recuperar todo, mi amor. Todo. No podemos, papá, sollozó Natalia. Todo está a nombre de Ernesto. Yo firmé los papeles cuando nos casamos porque él dijo que era lo normal, que las parejas casadas ponían todo junto. No sabía que eso significaba que él podía quedarse con todo y dejarme sin nada. ¿Y el dinero que teníamos ahorrado?, preguntó Elena. Les dimos 50,000 pesos para que tuvieran un fondo de emergencia. Doña Lucía convenció a Ernesto de abrir una cuenta bancaria conjunta conmigo, explicó Natalia. Dijo que era para que yo aprendiera a administrar el dinero. Hace un mes sacó todo y cerró la cuenta. Cuando reclamé, me dijo que era su derecho porque yo no estaba contribuyendo económicamente al hogar. ¿No estabas contribuyendo? Elena se puso de pie con cuidado de no despertar a Miranda. Tú cuidabas de la casa, cocinabas, limpiabas, cuidabas a tu bebé. Eso es contribuir. Para doña Lucía no, susurró Natalia. Ella decía que eso era mi obligación como esposa, que el dinero real lo ganaba Ernesto. Ernesto no ha tenido un trabajo estable en su vida. Dije con amargura. Lo sé, papá, pero doña Lucía siempre lo defendía. Decía que los hombres necesitan tiempo para encontrar su camino, que yo era muy exigente. Natalia se limpió las lágrimas. Y cuando Miranda nació, todo empeoró. Doña Lucía comenzó a decir que yo no sabía cuidar bien a la bebé, que la estaba malcriando, que no la alimentaba correctamente. Se mudó con nosotros para ayudar, y poco a poco empezó a tomar todas las decisiones sobre Miranda. ¿Y Ernesto? Ernesto siempre estuvo de acuerdo con su mamá, en todo. Decía que ella tenía experiencia, que yo era primeriza y no sabía nada. Natalia se quebró completamente. Hace 3 semanas llegó con otra mujer. Me dijo que Karina era su verdadero amor, que yo solo había sido un error conveniente. Que me fuera y dejara a Miranda porque una madre sin recursos no servía para nada. Elena y yo nos miramos. 35 años de matrimonio nos habían enseñado a comunicarnos sin palabras. Los dos estábamos pensando lo mismo. Esto era guerra. Mañana vamos con un abogado, dije. No podemos pagar un abogado, papá. Apenas tenemos para comer. Yo lo pagaré, dije con firmeza. Y vamos a recuperar todo. La casa, el auto, el dinero, todo. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no sería fácil. Doña Lucía tenía razón en algo. Los papeles estaban a nombre de Ernesto. Y en casos de divorcio, cuando todo está registrado bajo el nombre del esposo, la batalla legal puede volverse una pesadilla. Especialmente cuando la esposa no tiene dinero para contratar buenos abogados. Esa noche, mientras Natalia dormía agotada en el cuarto de huéspedes con Miranda, Elena y yo nos quedamos despiertos en la sala. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó mi esposa con lágrimas en los ojos. No lo sé todavía, admití. Pero lo primero es documentar todo. Las condiciones en que encontramos a Natalia, el estado de Miranda, todo. ¿Crees que podamos ganar? Miré hacia el cuarto donde dormía mi hija. La misma niña que hace 2 años se casó llena de ilusiones, creyendo que había encontrado un buen hombre. La misma que ahora estaba destruida porque ese hombre y su madre la habían usado, exprimido y desechado como basura. Vamos a ganar, dije con una determinación que no sabía que tenía, porque doña Lucía y Ernesto cometieron un error. ¿Cuál? Subestimaron a un padre que no tiene nada que perder. Y tenía razón, porque lo que doña Lucía y Ernesto no sabían era que yo había pasado 30 años trabajando en el departamento legal de una empresa de construcción. No era abogado, pero conocía cada triquiñuela, cada laguna legal, cada estrategia. Y lo más importante, conocía a las personas correctas. Personas que me debían favores, personas que podían hacer que la vida de doña Lucía y Ernesto se convirtiera en un infierno legal. Lo que comenzó como una traición familiar estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de sus vidas. Y yo me encargaría personalmente de que cada paso del camino fuera doloroso. Porque nadie destruye a mi hija y sale ileso. Nadie. A la mañana siguiente, mientras Natalia alimentaba a Miranda con la fórmula que Elena había comprado, yo ya estaba en el teléfono. Mi primera llamada fue a Marcos Villegas, un abogado especializado en derecho familiar que me debía un favor grande desde que lo ayudé a salir de un problema legal con su empresa hace 5 años. Roberto,
contestó con su voz ronca de fumador. Hace tiempo que no sé de ti. Necesito tu ayuda, Marcos. Es urgente. Le expliqué la situación completa. Escuchó en silencio y cuando terminé, soltó un silbido bajo. Esa suegra y ese hijo son unas piezas de trabajo. ¿Tienes los documentos de compra de la casa y el auto? Todos. Pagué en efectivo y tengo los recibos originales con mi nombre. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitamos. El hecho de que tú pagaste todo cambia las cosas. Aunque la casa esté a nombre de Ernesto, podemos argumentar que fue un regalo condicionado al matrimonio. Si el matrimonio se disuelve por culpa de él, el regalo puede revertirse. De verdad, es complicado pero posible. Especialmente si demostramos que hubo engaño y manipulación. Necesito que tu hija venga a mi oficina hoy mismo. Vamos a documentar todo antes de que doña Lucía y su hijo tengan tiempo de ocultar evidencia. Llevé a Natalia a la oficina de Marcos esa misma tarde. Durante 3 horas, mi hija le contó cada detalle de su matrimonio. Cómo doña Lucía se mudó a la casa sin permiso. Cómo Ernesto comenzó a controlar todo el dinero. Cómo la manipularon para que firmara documentos sin leerlos. Cómo la aislaron de sus amigos y familia. Marcos grabó todo y tomó notas extensas. Esto es abuso financiero y emocional, dijo Marcos cuando terminamos. Y tenemos un caso sólido para recuperar los bienes. Pero necesito ser honesto contigo, Natalia. Esto va a ser una batalla larga y sucia. Doña Lucía no va a rendirse fácilmente. No me importa, respondió mi hija con una firmeza que no le había escuchado en meses. Quiero que paguen por lo que me hicieron. Quiero recuperar lo que mi papá trabajó tanto para darme. Marcos sonrió. Entonces empecemos. La primera jugada fue presentar una demanda por fraude patrimonial. Marcos argumentó que Ernesto y doña Lucía habían conspirado para despojar a Natalia de los bienes que legítimamente le correspondían. También solicitamos una orden de restricción temporal que prohibía la venta de la casa hasta que el caso se resolviera. 2 días después, recibí una llamada de doña Lucía. Su voz ya no sonaba arrogante, sonaba furiosa. ¿Cómo te atreves a demandarnos? ¿Cómo se atreven ustedes a robarle a mi hija? Respondí con calma. No robamos nada. Todo es legal. Legal no significa moral, Lucía. Y lo que ustedes hicieron fue aprovecharse de una muchacha inocente que confiaba en su esposo. Natalia es una inútil que no supo valorar lo que tenía. Mi Ernesto merece algo mejor. Tu Ernesto es un parásito que nunca ha trabajado un día completo en su vida. Y tú eres la madre que lo convirtió en eso. Doña Lucía resopló con rabia. Vamos a pelear esto hasta el final, Roberto. Y cuando ganemos, Natalia nunca volverá a ver a Miranda. Me aseguraré de eso. Inténtalo, dije antes de colgar. Pero doña Lucía cumplió su amenaza. Una semana después, ella y Ernesto presentaron su propia demanda, solicitando la custodia completa de Miranda. Su argumento era que Natalia no tenía vivienda estable, no tenía ingresos suficientes y mostraba signos de inestabilidad emocional. Incluso presentaron fotos de Natalia llorando, que doña Lucía había tomado en secreto durante los últimos meses del matrimonio, como evidencia de problemas mentales. Natalia estaba devastada cuando nos enteramos. Van a quitarme a mi bebé, papá. Van a ganar. No van a ganar, dije abrazándola, porque yo tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué? Pruebas. Durante los 2 años del matrimonio de Natalia, yo había visitado la casa regularmente, y cada vez que iba, veía cosas que me preocupaban. Ernesto borracho a media tarde, doña Lucía gritándole a Natalia por tonterías, el desorden general de una casa donde nadie trabajaba realmente. Y como viejo hábito de mi trabajo en construcción, siempre había tomado fotos casuales. Fotos de los nietos en la casa, fotos de escenas familiares, fotos que ahora mostraban claramente el deterioro del hogar bajo el control de doña Lucía y Ernesto. Marcos las usó todas. Le mostramos al juez fotos con fecha y hora de Ernesto borracho, sosteniendo a Miranda, de la casa sucia y descuidada, de doña Lucía fumando dentro de la casa con la bebé presente. También presentamos los registros bancarios que conseguimos mediante orden judicial, mostrando que Ernesto había gastado los 50,000 pesos que le dimos a Natalia en apuestas deportivas y alcohol. La cara de doña Lucía en la audiencia fue una imagen que guardaré para siempre. Su arrogancia se desvaneció cuando el juez comenzó a revisar las pruebas. Ernesto intentó explicar que las fotos estaban fuera de contexto, pero Marcos lo destrozó en el contrainterrogatorio. ¿Es cierto que no ha tenido un empleo estable en los últimos 3 años? Preguntó Marcos. He estado buscando la oportunidad correcta, balbuceó Ernesto. ¿Es cierto que su madre vive con usted y que ella toma todas las decisiones financieras? Mi mamá solo me ayuda. ¿Es cierto que actualmente convive con otra mujer en la casa que fue comprada por el padre de su esposa? Ernesto se quedó callado. El juez levantó una ceja y anotó algo en sus papeles. Pero doña Lucía no se rindió tan fácilmente. Contrató a su propio investigador privado para seguir a Natalia. Querían encontrar cualquier cosa que pudieran usar contra ella. Una cita con un hombre, una noche de fiesta, cualquier comportamiento que pudieran torcer para hacerla ver como una madre irresponsable. Lo que no esperaban era que yo también había contratado a alguien para seguirlos a ellos. Mi contacto se llamaba Fernando, un ex compañero de trabajo que ahora se dedicaba a la seguridad privada. Le pagué para que vigilara la casa día y noche, y Fernando entregó resultados que superaron mis expectativas. Descubrimos que doña Lucía estaba vendiendo las pertenencias de Natalia por internet. Su ropa, sus libros, hasta las joyas que Elena le había regalado cuando nació Miranda. Todo por dinero en efectivo que nunca reportaban.
También descubrimos que Ernesto estaba usando el auto de Natalia para trabajar como chofer no registrado de una aplicación, ganando dinero que tampoco declaraba. Pero el golpe más grande vino cuando Fernando capturó un video de doña Lucía gritándole a Miranda. La bebé lloraba desconsoladamente, y doña Lucía la zarandeaba mientras le gritaba que se callara. En el video se escuchaba claramente a doña Lucía diciendo: «Ojalá tu madre nunca te hubiera parido, eres una carga igual que ella». Natalia vomitó cuando vio ese video. Elena lloró durante horas. Yo sentí una furia tan grande que tuve que salir a caminar para no hacer algo de lo que me arrepentiría. Marcos presentó el video como evidencia de maltrato infantil. También reportamos a doña Lucía y Ernesto por los ingresos no declarados, lo que desencadenó una investigación fiscal. La casa de naipes que habían construido comenzó a derrumbarse. El juez ordenó que Miranda fuera entregada inmediatamente a Natalia mientras se resolvía el caso completo. Cuando fuimos a recoger a la bebé, doña Lucía nos recibió en la puerta con los ojos inyectados de sangre. Ya no quedaba nada de su arrogancia anterior. Esto no se va a quedar así, siseó mientras Natalia tomaba a Miranda en brazos. Tienes razón, respondí. Porque aún no hemos terminado contigo. Durante los siguientes 3 meses, la vida de doña Lucía y Ernesto se convirtió en un infierno de procedimientos legales. La investigación fiscal descubrió que Ernesto no había pagado impuestos en 5 años. Doña Lucía fue acusada formalmente de maltrato infantil. Y cuando intentaron vender la casa de todos modos, violando la orden judicial, el juez los multó con 25,000 pesos y amenazó con arresto. Pero ellos seguían resistiendo. Doña Lucía contrató a 3 abogados diferentes, tratando de encontrar algún ángulo legal que los salvara. Ernesto comenzó a esparcir rumores sobre Natalia en el vecindario, diciendo que era una prostituta y una drogadicta. Llegaron tan bajo que contrataron a alguien para que golpeara a Natalia una noche cuando salía de su trabajo. Mi hija llegó a casa con un ojo morado y el labio partido. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no más, le dije a Marcos. Quiero destruirlos completamente. No me importa lo que cueste. Marcos me miró con seriedad. Roberto, si vamos por todo, no habrá vuelta atrás. Vamos a arruinarlos financieramente y socialmente. Bien. Que aprendan lo que se siente. Marcos sonrió con esa sonrisa de tiburón que reservaba para sus casos más agresivos. Entonces hagámoslo. Lo primero fue presentar cargos penales por el asalto a Natalia. El hombre que contrataron para golpearla resultó ser un adicto con antecedentes penales que rápidamente confesó todo cuando la policía lo presionó. Admitió que doña Lucía le había pagado 5,000 pesos para darle un susto a Natalia. Doña Lucía fue arrestada. La vieron esposada siendo llevada a la patrulla mientras los vecinos miraban. Su foto apareció en las noticias locales bajo el titular: abuela acusada de contratar golpeador para atacar a nuera en disputa de custodia. Ernesto intentó distanciarse de su madre, alegando que no sabía nada del ataque. Pero era demasiado tarde. La investigación fiscal había descubierto que él había estado usando dinero de la venta de las pertenencias de Natalia para pagar apuestas deportivas. Debía dinero a varias casas de apuestas ilegales, y esos acreedores no eran conocidos por su paciencia. Una noche, 3 hombres llegaron a la casa buscando a Ernesto. Golpearon la puerta con tanta fuerza que despertaron a todo el vecindario. Ernesto llamó a la policía, pero cuando los oficiales llegaron y descubrieron que se trataba de deudas de juego ilegal, le dijeron que no podían hacer nada. Karina, la nueva novia, lo dejó esa misma noche. Empacó sus cosas y se fue sin decir una palabra, dejando a Ernesto solo en la casa con las amenazas de los cobradores y el peso de todos sus errores. Fue entonces cuando Ernesto finalmente se quebró. Me llamó llorando, suplicando que detuviera todo. «Don Roberto, por favor. Ya no puedo más. Lo siento mucho. ¿Qué es lo que sientes?», pregunté con frialdad. Todo lo que le hicimos a Natalia. Mi mamá me presionó. Me decía que Natalia no era suficientemente buena, que podíamos conseguir a alguien mejor. Yo fui débil. Fui un cobarde. Sí, lo fuiste. Por favor, dígale a su abogado que retire las demandas. Devolveré todo. La casa, el auto, todo. Solo quiero que esto termine. No puedes devolver los meses de sufrimiento que le causaste a mi hija. No puedes devolver las noches que pasó en la calle con su bebé. No puedes devolver su dignidad. Lo sé. Pero por favor. Mi mamá está en la cárcel. Me están amenazando de muerte. Voy a perder todo. Bien, dije sin una pizca de compasión. Porque ese era exactamente el plan. Colgué el teléfono y miré a Natalia, que había escuchado toda la conversación. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de justicia, de victoria. «¿Qué hacemos ahora, papá?», preguntó. «Ahora terminamos esto». Marcos negoció un acuerdo final. Ernesto transferiría la casa de vuelta a nombre de Natalia, le devolvería el auto y pagaría una compensación de 80,000 pesos por el dinero que había robado y gastado. También firmaría la renuncia completa de sus derechos paternales sobre Miranda. A cambio, retiraríamos los cargos penales menos graves, aunque el caso de maltrato infantil de doña Lucía seguiría adelante. Ernesto aceptó todo sin discutir. Estaba tan desesperado por salir de la situación que habría firmado cualquier cosa. La audiencia final fue en un miércoles lluvioso de noviembre. Doña Lucía fue traída del centro de detención con las muñecas esposadas. Ya no se vestía con ropa ajustada, ni se maquillaba excesivamente. Usaba el uniforme naranja de los detenidos y tenía el cabello gris creciendo en las raíces. Se veía exactamente como lo que era, una mujer de mediana edad que había destruido su propia vida por arrogancia y codicia. El juez revisó todos los documentos y declaró el acuerdo válido y vinculante.
Natalia recuperó oficialmente la casa y el auto. Miranda quedó bajo su custodia exclusiva, y Ernesto quedó obligado a pagar la compensación en cuotas mensuales durante los próximos 5 años. Cuando salimos del juzgado, doña Lucía me miró con odio puro desde el otro lado de la sala. «Esto es culpa tuya», dijo con la voz llena de veneno. «Destruiste a mi familia». «No, Lucía», respondí calmadamente. «Tú destruiste tu propia familia cuando decidiste que mi hija no valía nada. Yo solo me aseguré de que pagaras las consecuencias». «Maldito», escupió. «Ojalá te pudras en el infierno. Si existe el infierno, nos veremos allá. Pero por ahora, disfruta la cárcel, porque según tu abogado, te esperan al menos 2 años por el cargo de agresión contratada». Doña Lucía comenzó a gritar obscenidades mientras los guardias se la llevaban. Ernesto se quedó en su asiento, con la cabeza entre las manos, llorando como el niño mimado que siempre fue. Karina no estaba allí para consolarlo. Ninguno de sus amigos estaba allí. Estaba completamente solo, exactamente como había dejado a Natalia. Natalia, Elena, Miranda y yo salimos del juzgado bajo la lluvia. Mi hija abrazaba a su bebé contra el pecho y por primera vez en meses vi una sonrisa real en su rostro. «Se acabó», susurró. «Se acabó», confirmé. Esa noche celebramos con una cena sencilla en el departamento. Natalia había comenzado a buscar trabajo de tiempo completo, ahora que tenía un lugar estable donde vivir. Miranda estaba saludable y ganando peso. Elena preparó el pozole que a todos nos encantaba. Era una escena simple, casi aburrida. Pero después de meses de infierno, esa simplicidad era exactamente lo que necesitábamos. «Gracias, papá», dijo Natalia mientras yo sostenía a Miranda para que ella pudiera comer. «Por no abandonarme, por pelear por mí. Nunca voy a abandonarte», respondí. «Eres mi hija, y nadie lastima a mi familia sin pagar el precio». 3 semanas después, Natalia se mudó de vuelta a su casa. Elena y yo la ayudamos a limpiar y remodelar todo. Pintamos las paredes de un color nuevo, reemplazamos los muebles que doña Lucía había dañado, exorcizamos cada rastro de Ernesto y su madre. Era un nuevo comienzo. Natalia consiguió un trabajo como secretaria en una clínica dental cerca de su casa. No pagaba mucho, pero era estable y tenía seguro médico para ella y Miranda. Comenzó a tomar clases nocturnas de contabilidad, decidida a nunca más depender financieramente de otra persona. Un día, meses después, Natalia me llamó emocionada. «Papá, ¿recuerdas a Fernando? ¿Tu amigo que nos ayudó con la investigación?» «Claro. ¿Qué pasó con él?» «Me invitó a salir, a tomar café». Sonreí. Fernando era un buen hombre, divorciado, sin hijos, con un trabajo honesto. ¿Y vas a ir? «No lo sé. Tengo miedo. Después de Ernesto». «Fernando no es Ernesto», dije con firmeza. «Pero entiendo tu miedo. Tómate tu tiempo. No hay prisa». Natalia sí salió con Fernando eventualmente, y resultó ser exactamente el tipo de hombre que merecía. Paciente, respetuoso, trabajador. No intentó apurar nada ni hacer promesas grandiosas. Solo estuvo presente, constantemente, confiablemente. Después de 1 año de noviazgo, le pidió matrimonio. Esta vez, Natalia se aseguró de que todo quedara en papeles separados, con acuerdos prenupciales claros. Había aprendido su lección. En cuanto a Ernesto, lo vi una vez más después del juicio. Fue en el supermercado, casi 2 años después. Estaba en la fila para pagar con una canasta llena de comida barata. Se veía demacrado, con ojeras profundas y ropa gastada. Me vio y desvió la mirada rápidamente, esperando que yo no lo hubiera reconocido. Me acerqué a él de todos modos. «Ernesto». Se encogió visiblemente. «Don Roberto». «¿Cómo está tu madre?» «Salió hace 6 meses. Está viviendo con mi tía en otro estado. No nos hablamos mucho». «¡Qué lástima!», dije sin sentir lástima alguna. Escuché que Natalia se casó de nuevo. «Así es, con un buen hombre». Ernesto asintió mirando al suelo. «Me alegro por ella. De verdad. Yo fui terrible con ella. Lo sé». «Sí, lo fuiste. ¿Alguna vez me perdonará?» Pensé en esa pregunta por un momento. Pensé en los meses que Natalia pasó mendigando en la calle. Pensé en Miranda hambrienta y desnutrida. Pensé en las lágrimas, el miedo, la humillación. No lo sé, Ernesto. Pero honestamente, no creo que tu perdón sea lo que ella necesita. Ya no piensa en ti. Ya no eres parte de su vida. Y esa es tu verdadera consecuencia. Ser olvidado. Ernesto se estremeció, como si lo hubiera golpeado físicamente. No dijo nada más. Pagó sus compras y se fue, arrastrando los pies como un hombre derrotado. Yo también pagué mis compras y conduje de regreso a casa, donde Elena estaba preparando la cena y esperando mi llegada. Donde mi hija y mi nieta estaban a salvo, felices y prósperas. Donde la justicia no solo había sido servida, sino que había sido completa y absoluta. Doña Lucía y Ernesto habían intentado destruir a Natalia porque la consideraban débil, sin valor, prescindible. Lo que no entendieron era que detrás de esa muchacha callada había un padre que no conocía el significado de rendirse. Y un hombre que sabía exactamente cómo usar el sistema legal para hacer que los depredadores pagaran. La arrogancia los había hecho creer que eran intocables. La realidad les enseñó que nadie lo es. Y esa fue la mejor lección que pudieron haber recibido. 6 meses después del matrimonio de Natalia con Fernando, nació mi segundo nieto. Un varón hermoso que llamaron Roberto, en mi honor. Cuando sostuve a ese bebé en mis brazos, sentí un círculo cerrándose. Todo el dolor, toda la batalla, todo el esfuerzo había valido la pena. Natalia tenía su casa propia, libre de deudas. Tenía un esposo que la respetaba y la valoraba.
Tenía 2 hijos saludables. Tenía paz. Y doña Lucía y Ernesto tenían exactamente lo que merecían. Nada. Elena y yo visitábamos a Natalia y Fernando cada fin de semana. Veíamos crecer a nuestros nietos en un hogar lleno de amor y estabilidad. Miranda ya no recordaba los días oscuros con doña Lucía. Para ella, Fernando era papá. Y eso era perfecto. Una tarde, mientras Fernando jugaba con los niños en el jardín, Natalia y yo nos sentamos en el porche con vasos de limonada. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo mi hija. ¿Qué? Doña Lucía siempre decía que yo no era suficientemente buena para Ernesto, que él merecía algo mejor. Pero al final, fue Ernesto quien no fue suficientemente bueno para mí. Sonreí. Siempre lo supe. Gracias por creer en mí, papá. Incluso cuando yo no creía en mí misma. Siempre voy a creer en ti. Porque eres más fuerte de lo que jamás supiste. Natalia apoyó su cabeza en mi hombro como cuando era niña. ¿Crees que Ernesto está bien? No me importa si está bien o no. Hizo su cama. Ahora tiene que dormir en ella. No siento pena por él, dijo Natalia. Pensé que la sentiría, pero no. Él eligió a su madre sobre su familia. Eligió la codicia sobre el amor. Esas fueron sus decisiones. Decisiones que tuvieron consecuencias. Exactamente. Observamos a Miranda perseguir mariposas en el jardín, mientras el pequeño Roberto dormía en su cochecito. Era una escena de perfecta normalidad, de paz ganada con esfuerzo. No había dinero extra ni lujos innecesarios, pero había amor, respeto y dignidad, y eso valía más que cualquier casa o auto. La última vez que escuché de Ernesto fue a través de un conocido mutuo. Aparentemente seguía viviendo solo, trabajando en empleos temporales, pagando sus deudas de juego de a poco. Nunca volvió a casarse, nunca tuvo más hijos. Vivía en un departamento pequeño en el lado malo de la ciudad, con vecinos ruidosos y paredes delgadas. Doña Lucía cumplió su sentencia completa de 2 años. Cuando salió, intentó contactar a Natalia varias veces. Enviaba cartas pidiendo perdón, suplicando una oportunidad de conocer a su nieta. Natalia quemó cada carta sin leerlas. No había espacio en su nueva vida para el veneno del pasado. Un día, doña Lucía apareció en la puerta de la casa. Elena abrió y la encontró parada allí, envejecida y deteriorada por la prisión y el remordimiento. «Por favor», suplicó doña Lucía. «Solo quiero ver a mi nieta. Solo una vez». Elena la miró sin una pizca de compasión. «Miranda no es tu nieta. Ernesto renunció a sus derechos parentales, ¿recuerdas? Legalmente, ya no eres nada para ella. Pero la sangre no significa nada cuando la usaste para destruir. Ahora vete, antes de que llame a la policía por acoso». Doña Lucía comenzó a llorar en la puerta, pero Elena cerró sin mirar atrás. No había crueldad en su acción, solo protección. Después de todo lo que doña Lucía había hecho, no merecía ni un segundo más del tiempo de nuestra familia. Años pasaron. Miranda creció siendo una niña brillante y feliz. Nunca supimos si doña Lucía seguía en la ciudad o si finalmente se había mudado con su hermana. No nos importaba. Se había convertido en un fantasma, en una historia de advertencia que contábamos en voz baja. Así es como el orgullo y la codicia destruyen familias. Ernesto también se desvaneció en la insignificancia. De vez en cuando alguien lo veía en alguna parte, siempre solo, siempre con esa mirada de arrepentimiento que llega demasiado tarde. Natalia nunca preguntó por él. Para ella, Ernesto había dejado de existir el día que firmó los papeles de renuncia. En el 10º cumpleaños de Miranda, organizamos una gran fiesta en el jardín. Había globos, pastel, niños corriendo por todas partes. Miranda sopló las velas rodeada de amor. Sus padres Natalia y Fernando, sus abuelos Elena y yo, su hermanito Roberto, primos, amigos. Mientras veía la celebración, pensé en esa tarde lluviosa cuando encontré a mi hija mendigando en la calle. Pensé en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Pensé en la batalla, en las noches sin dormir, en la rabia y el miedo. Y pensé en la victoria. No solo en los tribunales, sino en este momento. En esta familia feliz que casi nos roban pero que luchamos por recuperar. ¿En qué piensas?, preguntó Elena tomando mi mano. En que valió la pena. Cada segundo de la lucha valió la pena. Sí, concordó mi esposa. Lo valió. Natalia se acercó con Miranda. Papá, Miranda quiere que le cuentes una historia. ¿Sobre qué, princesa?, le pregunté a mi nieta. Sobre héroes, respondió Miranda con sus ojos brillantes. Mami dice que tú eres un héroe. Miré a Natalia y ella me guiñó un ojo. No soy un héroe, mi amor. Solo soy un papá que protegió a su hija. Eso es lo que hacen los héroes, insistió Miranda. Y tal vez tenía razón. Tal vez los verdaderos héroes no son los que salvan al mundo, sino los que salvan a su familia, los que no se rinden cuando todo parece perdido. Los que convierten la traición en justicia y el sufrimiento en victoria. No fue un final de cuento de hadas. No había castillos ni fortunas, pero había algo mejor. Dignidad recuperada, paz ganada, y una familia que había sobrevivido a la tormenta más oscura. Y cuando Miranda creció y tuvo sus propios hijos, les contó la historia de cómo su abuelo había luchado por su familia. La historia se convirtió en leyenda familiar. Nunca subestimes a un padre que ama a su hija, porque doña Lucía y Ernesto aprendieron demasiado tarde que el amor verdadero no se rinde, y que la arrogancia, tarde o temprano, siempre encuentra su merecido. Vivieron sus vidas en la sombra de sus propios errores, mientras nosotros vivimos bajo la luz del amor que eligieron destruir, pero que nosotros nos negamos a dejar morir. Y esa fue nuestra venganza final, ser felices, mientras ellos se ahogaban en el pantano que ellos mismos crearon. No hubo reconciliación, no hubo perdón, no hubo segundas oportunidades. Solo hubo justicia, pura, fría y absolutamente merecida. Y fue perfecta.